Brasil, 1887. Una mujer de 34 años cruza el camino de barro con una hija de 2 años y 7 meses de embarazo. Su suegro acaba de lanzar su ropa por la ventana. El pantano que todos evitaban sería el último lugar que alguien esperaría. Pero lo que ella enterró allí adentro lo cambió todo. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Las prendas cayeron sobre el charco con un sonido húmedo que resonó como un disparo en el silencio de la mañana. Una camisa de hombre manchada de aceite, un vestido de lana gris que ya había sido remendado 3 veces y una manta gruesa que olía a humo de leña. Todo lo que poseía estaba ahora pisoteado en el barro frente a la casa grande de madera. El suegro no salió a gritar. Se quedó detrás de la cortina de encaje sucio, observando cómo ella recogía lo poco que le quedaba sin derramar una sola lágrima. Ella se llamaba Isabel, y sentía cómo el bebé dentro de su vientre se movía con fuerza, como si también quisiera salir de allí. La niña de 2 años, que respondía al nombre de Clara, tiraba de su falda con los dedos pequeños y pegajosos. «Mamá, vámonos», susurró la pequeña con una voz que apenas se escuchaba sobre el viento. Isabel asintió y cargó el saco de arpillera sobre el hombro bueno, ajustando la tela áspera para que no le cortara la piel. Caminó sin mirar la casa donde había servido durante 6 años sin recibir un solo centavo. Los vecinos de la calle principal abrían las puertas solo lo suficiente para ver pasar su figura encorvada por el peso de la vida. Algunos escupieron al suelo cuando pasó. Otros cerraron las cortinas rápido, avergonzados de ser testigos de tanta injusticia. El camino se volvía más estrecho a medida que se alejaban del pueblo. Las piedras del suelo comenzaban a desaparecer bajo una capa de musgo verde y resbaladizo. Isabel sentía un dolor punzante en la espalda baja que se irradiaba hacia los muslos con cada paso. No podía detenerse. Si se detenía, el miedo la paralizaría y entonces nunca llegaría a ningún lado. Clara comenzó a llorar cuando una mosca grande se posó en su mejilla sucia. Isabel la limpió con el dorso de la mano y siguió caminando. El aire cambió de olor. Ya no olía a polvo de camino ni a humo de chimenea. Olía a agua estancada y a vegetación podrida. Delante de ella se extendía el pantano, una mancha oscura que parecía comerse la luz del sol. Los juncos altos se movían con el viento como si fueran dedos llamándolas. Nadie en el pueblo se acercaba a menos de 100 metros de ese lugar. Decían que las serpientes eran tan grandes como un brazo de hombre. Decían que el agua tenía enfermedades que pudrían los huesos. Isabel se detuvo en el borde donde la tierra firme se terminaba. Miró hacia atrás una última vez. La casa del suegro era solo un punto blanco en la distancia. Entonces miró hacia adelante. No había camino. Solo había barro y silencio. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Valía la pena arriesgar la vida de su hija por un pedazo de tierra que nadie quería? El viento le levantó el cabello de la frente y le mostró la suciedad acumulada en sus uñas. No tenía opción. Regresar significaba aceptar la caridad venenosa de quien la había expulsado. Significaba pedir perdón por haber nacido pobre. Apretó la mano de Clara con más fuerza de la necesaria. La niña dejó de llorar y apretó la mano de su madre también. Ese fue el momento en que Isabel supo que no habría vuelta atrás. Dio el primer paso sobre el barro blando. El sonido fue un chasquido húmedo que quedó grabado en su memoria para siempre. El barro chupaba sus botas con cada paso, intentando retenerla como si el pantano tuviera voluntad propia. Isabel avanzaba levantando las rodillas alto, luchando contra la succión del suelo. Clara iba en brazos ahora, pesando más de lo que recordaba. El saco de arpillera le golpeaba la cadera con un ritmo constante. A lo lejos un pájaro negro graznó una vez y se cayó. El sonido la erizó en la piel. No sabía si era una advertencia o simplemente el saludo de la noche. Los árboles se hacían más densos y la luz del sol comenzaba a filtrarse con dificultad entre las ramas torcidas. Necesitaba encontrar un lugar seco antes de que oscureciera por completo. Cada 10 pasos se detenía para escuchar. Solo escuchaba el agua moviéndose entre las raíces y el zumbido constante de los insectos. El dolor en la espalda era ahora una presencia constante, como si alguien le clavara una aguja caliente en la columna.
Clara escondió la cara en el cuello de su madre, buscando protección instintiva. Isabel pensó en el cuarto que ocupaban en la casa del suegro. Era pequeño, pero tenía techo y paredes. Ahora solo tenían el cielo gris encima. La duda la asaltó de nuevo. ¿Estaba condenando a su hija a una muerte lenta por orgullo? Negó con la cabeza para espantar el pensamiento. El orgullo no la había traído hasta aquí. Fue la dignidad. Y la dignidad no se negocia. Vio un montículo de tierra más elevado a unos 50 metros hacia la derecha. Parecía estar cubierto de hierba más seca que el resto. Caminó hacia allí arrastrando los pies. El barro llegaba ya hasta los tobillos. Sentía el frío del agua penetrando la tela de sus medias. Cada paso era una batalla contra el cansancio y el peso de los 7 meses de embarazo. Cuando llegó al montículo, clavó la punta de la bota en la tierra. Estaba firme, no se hundió. Soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Dejó el saco en el suelo y bajó a Clara con cuidado. La niña miró alrededor con ojos grandes. ¿Vamos a vivir aquí, mamá? Isabel no respondió. Se limitó a acariciar el cabello enmarañado de la pequeña. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles. Las sombras se alargaban como dedos oscuros buscando algo que tocar. La temperatura bajó de golpe apenas el sol desapareció. Isabel abrió el saco y sacó la manta gruesa que olía a humo. Envolver a Clara fue lo primero. La niña temblaba aunque no decía nada. Isabel se sentó en el suelo húmedo y apoyó la espalda contra un tronco caído. El musgo estaba frío y húmedo a través del vestido. No encendió fuego. No tenía leña seca ni herramientas para hacer chispas. La oscuridad llegó completa en minutos. Los sonidos del pantano cambiaron. Los insectos callaron y empezaron los ruidos de los animales nocturnos. Algo se movía en el agua cerca de sus pies. Un chapoteo suave. Isabel contuvo la respiración. No se atrevió a mirar hacia abajo. Sabía que si veía los ojos de un caimán en la oscuridad, el miedo la paralizaría. Cerró los ojos y abrazó a Clara contra su pecho. Escuchó su propia respiración agitada. Pensó en el suegro durmiendo en una cama caliente. Pensó en la injusticia que le sabía hierro en la boca. Pero luego pensó en el calor del cuerpo de su hija. Ese calor era lo único real en ese momento, lo único que importaba. La noche era larga y los ruidos no paraban. Cada crujido de una rama sonaba como un paso acercándose. Isabel no durmió, solo esperó. Esperó a que la luz volviera para ver si el pantano las dejaría vivir un día más. La primera luz del amanecer fue gris y triste, filtrándose entre la niebla que cubría el agua. Isabel tenía los músculos rígidos por haber permanecido en la misma posición toda la noche. Clara dormía con la boca abierta, ajena al peligro que las rodeaba. Isabel intentó levantarse y un calambre le recorrió la pantorrilla hasta la rodilla. Se mordió el labio para no gritar. El dolor en la espalda era ahora más agudo, como si el bebé estuviera presionando contra sus huesos. Necesitaba agua. Necesitaba comida. Miró alrededor del montículo. Solo veía juncos y agua oscura. No había frutos visibles ni árboles conocidos. Se quitó las botas y exprimió el agua sucia que habían absorbido durante la marcha. Los pies estaban blancos y arrugados. Se los volvía a poner con cuidado. El cuero estaba duro y le cortaba los talones. Despertó a Clara con suavidad. La niña tenía los ojos hinchados de llorar en sueños. «Tenemos que buscar desayuno», dijo Isabel con la voz ronca. Clara asintió sin hacer preguntas. La hambre era un compañero viejo para ellas. Isabel caminó hacia el borde del montículo donde la tierra se encontraba con el agua. Buscaba raíces. Recordaba lo que su propia madre le había enseñado en el campo antes de morir. Algunas raíces son buenas si se lavan bien. Otras te matan en una hora. Arrancó una planta de hojas largas y tiró de la base. La raíz salió con un chasquido húmedo. Era blanca y gruesa. La olió. No tenía olor fuerte. La partió con la uña. La savia era lechosa. Eso era buena señal. Limpió la tierra con un poco de agua del pantano que recogió en una hoja grande. Le dio un trozo a Clara. La niña la mordió con dudas. Luego lo tragó rápido. Isabel comió el resto. Sabía a tierra llanada, pero llenó el vacío en su estómago por un momento. Mientras comían, Isabel observó el terreno con más detalle. El montículo era más grande de lo que parecía en la oscuridad. Tenía unos 10 pasos de ancho y 15 de largo.
En el centro había un árbol viejo con raíces expuestas que formaban una especie de pared natural. Podrían usar eso. Podrían construir algo. La idea le pareció absurda apenas la pensó. ¿Con qué? No tenía herramientas, no tenía clavos. Solo tenía las manos y un cuchillo de cocina pequeño que había logrado salvar del lanzamiento. Sacó el cuchillo del saco. La hoja estaba oxidada, pero aún tenía filo. Lo pasó por la tela del vestido para limpiarlo. El metal brilló un instante bajo la luz gris. Ese brillo le dio una idea. Podía cortar ramas, podía afilar palos. Podía entezar. El dolor en el vientre volvió, más fuerte que antes. Isabel se llevó la mano a la barriga y cerró los ojos. El bebé se movió bruscamente. Era una patada fuerte que le hizo doblarse ligeramente. ¿Era normal? No lo sabía. Nunca había tenido un parto en el medio de un pantano. El miedo la heló por dentro. Si nacía ahora, morirían los dos. Necesitaba estabilidad. Necesitaba un techo antes de que llegara el momento. Miró a Clara que jugaba con un palo en el barro. La niña era resistente, más que ella. Eso le dio fuerza. Se levantó despacio y caminó hacia el árbol viejo. Tocó la corteza. Era dura. Podría aguantar peso. Empezó a buscar ramas caídas alrededor. Había muchas podridas por la humedad. Descartó varias hasta encontrar una que estuviera seca por dentro. La arrastró hacia el centro del montículo. El esfuerzo le hizo jadear. El sudor le bajaba por la frente a pesar del frío. Pasaron las horas y el sol subió un poco más, calentando el aire húmedo. Isabel había juntado un montón de ramas medianas. Las apiló contra las raíces del árbol. No era una casa, era apenas un esqueleto, pero era un comienzo. Clara la imitaba, trayendo palitos pequeños que Isabel acomodaba entre los grandes. La niña reía cuando encontraba una piedra plana. Isabel no sonrió, pero sintió un alivio en el pecho. La acción la mantenía cuerda. Si se detenía a pensar, el pánico la consumiría. Necesitaba mantenerse en movimiento, necesitaba construir. El estómago le rugió de nuevo. La raíz se había acabado. Tendrían que salir a buscar más tarde, pero primero necesitaba asegurar la estructura. Si venía el viento, todo caería. Ató las ramas con tiras de su propia falda. Rasgó la tela sin dudar. La ropa servía para abrigar, pero la estructura servía para vivir. Desgarró una tira larga y la usó para amarrar la primera viga. El nudo quedó firme. Dio un tirón. Aguantó. Por primera vez en 2 días, sintió que algo en su vida era sólido. Al mediodía el calor se volvió insoportable. Los insectos salieron en nubes pequeñas y molestas. Isabel se cubrió la cara con las manos para que no le entraran en los ojos. Clara se había dormido bajo la sombra del árbol. Isabel se sentó a su lado, agotada. Miró sus manos. Tenían ampollas nuevas en las palmas. La sangre se había secado bajo las uñas. Eran manos de trabajadora, pero también manos de madre. Se limpió la cara con el dorso de la mano. En la distancia, más allá del pantano, escuchó un sonido diferente. No era un animal. Era un ruido rítmico, como pasos sobre madera. Se quedó quieta. Contuvo la respiración. Los pasos se acercaban. Alguien venía hacia el pantano. ¿Sería el suegro que había enviado a alguien para terminar el trabajo? ¿O sería alguien del pueblo que venía a curiosear su desgracia? Isabel buscó el cuchillo con la mirada. Lo tenía lejos, junto al saco. Se levantó despacio para no despertar a Clara. Se colocó entre la niña y el sonido. Los pasos se detuvieron. Luego volvieron a sonar, más cerca. Una figura apareció entre los juncos. Era un hombre, alto, con un sombrero de ala ancha. No llevaba armas visibles. Se detuvo a 5 metros de ella. La miró. Ella lo miró. Ninguno dijo nada. El hombre ladeó la cabeza. «Parece que le va a llover», dijo él con una voz grave. Isabel no respondió. Solo apretó los puños. El hombre sonrió levemente. No es amenaza, solo es un aviso. El cielo se estaba poniendo negro detrás de él. El hombre se llamaba Ezequiel y tenía la piel curtida por el sol de muchos años. No se acercó más, respetando la distancia que Isabel marcaba con su cuerpo tenso. Llevaba un saco al hombro similar al de ella, pero más viejo y remendado con cuero. Dijo que vivía en la otra orilla, donde el pantano se estrecha y la tierra es más dura. Isabel lo escuchó sin bajar la guardia. Sus ojos escaneaban los alrededores buscando si había más personas con él. No vio a nadie.
solo el viento moviendo los juncos. Ezequiel sacó una botella de agua de su saco y la dejó en el suelo, a medio camino entre ellos. «Está limpia», dijo. «La saqué del pozo viejo». Isabel miró la botella. El vidrio estaba sucio, pero el líquido dentro era transparente. La sed le ardía en la garganta. Dio un paso adelante. Recogió la botella rápido y volvió a su posición. Bebió un trago pequeño. El agua estaba fría y sabía a mineral. Se la dio a Clara, que despertaba con los labios secos. Ezequiel no se movió. Solo observaba la estructura de ramas que Isabel había levantado. «Eso se va a caer con la primera ráfaga», dijo señalando las ramas. Isabel sintió rabia. «Es lo que tengo», respondió con voz firme. Ezequiel asintió. «Tiene razón, pero puedo mostrarle cómo hacerlo durar». Isabel dudó. Aceptar ayuda significaba aceptar deuda. Significaba confianza, y la confianza era un lujo que no podía permitirse. Pero miró las ramas sueltas y luego miró el cielo negro que prometía tormenta. Si la estructura caía sobre Clara, la niña podría salir herida. El riesgo era demasiado alto. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó Isabel. Ezequiel se encogió de hombros. «Nada, solo que no se mueran hoy». Se acercó un paso más y ella no retrocedió. Eso fue una señal. Ezequiel tomó una de las ramas principales y la movió. «Está muy seca, necesita barro para compactar. El barro del pantano tiene arcilla. Si lo mezcla con paja se vuelve duro como piedra». Isabel lo miró a los ojos. Eran ojos claros, viejos, sin maldad aparente. «¿Por qué ayuda?», preguntó ella. Ezequiel suspiró. «Porque yo también fui expulsado hace mucho, y nadie me tendió la mano. No quiero que le pase lo mismo a esta niña». Señaló a Clara, que bebía agua con las dos manos. Isabel sintió un nudo en la garganta. Asintió con la cabeza. «Está bien, muéstrame». Ezequiel se arrodilló en el barro sin importarle mancharse la ropa. Isabel lo imitó. Él tomó un puñado de tierra negra y la mezcló con agua hasta hacer una pasta espesa. Luego picó unos juncos secos y los mezcló con la pasta. «Esto se llama adobe», dijo. «Lo usaban los antiguos antes de que llegaran los dueños de las tierras grandes». Isabel tomó un poco de la mezcla. Estaba fría y pegajosa. La untó en las uniones de las ramas donde el viento podía entrar. Ezequiel le mostró cómo lisar la superficie con la mano mojada. «Trabaja rápido antes de que se seque», advirtió. Trabajaron en silencio durante 1 hora. El hombre tenía manos hábiles a pesar de la edad. Sus movimientos eran precisos. Isabel aprendía observando. Cada vez que él hacía un movimiento, ella lo repetía. La pared empezó a tomar forma. Ya no era solo ramas apiladas, era una estructura sólida. El olor del barro fresco le recordaba a su infancia. Le recordaba a seguridad. Mientras trabajaban, el cielo se abrió. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el suelo con ruido de tambores. Isabel se cubrió la cabeza con los brazos. Ezequiel no se movió. Siguió alisando el barro bajo el agua. «Hay que sellarlo ahora», gritó sobre el ruido del agua. «Si no, se lavará». Isabel trabajó más rápido. El barro se le metía bajo las uñas y le cubría los brazos. No le importaba. Sentía el calor del esfuerzo en el cuerpo. Clara se había refugiado bajo el árbol, protegida por la manta. La lluvia empapó a Isabel en segundos. El vestido se le pegó a la piel. El frío volvió, pero esta vez no temblaba. Estaba ocupada, estaba construyendo. Ezequiel se levantó al final. La primera pared estaba terminada. El agua resbalaba por el barro compactado sin entrar. «Funciona», dijo él con satisfacción. Isabel tocó la pared. Estaba firme, no se movía. Sintió una emoción extraña en el pecho. No era alegría, era algo más profundo. Era la sensación de haber ganado una batalla pequeña contra el destino. Ezequiel recogió su saco. «Tengo que irme antes de que el camino se inunde», dijo. «¿Volverá?», preguntó Isabel sin poder evitarlo. Ezequiel la miró. «Mañana traeré herramientas». «Necesita un hacha para cortar la madera dura». Isabel asintió. «Gracias». Él negó con la mano. «No me dé las gracias. Construya. Eso es lo único que importa». Se dio la vuelta y caminó hacia los juncos. Desapareció entre la lluvia y la niebla tan rápido como había llegado. Isabel se quedó sola con Clara bajo la pared que acababan de hacer.
El agua golpeaba el techo de ramas, pero no entraba. Se sentaron en el suelo seco detrás de la pared. Escucharon la tormenta pasar. Clara se durmió con la cabeza en el regazo de Isabel. Isabel miró sus manos cubiertas de barro seco. Eran las manos de una constructora ahora. Ya no eran solo las manos de una mujer expulsada. La noche cayó de nuevo, pero esta vez tenían un refugio. El viento soplaba fuerte, pero la pared aguantó. Isabel cerró los ojos. Por primera vez en días, sintió que podría sobrevivir. Pero sabía que esto era solo el comienzo. El suegro no se quedaría tranquilo sabiendo que ella estaba viva. Y el pantano guardaba secretos que Ezequiel no le había contado aún. ¿Qué más escondía esa tierra bajo el barro? Ezequiel cumplió su palabra y apareció al día siguiente con el sol apenas levantándose sobre los juncos. Traía un hacha de mango largo y una pala de hierro que había logrado rescatar de una casa abandonada río abajo. Isabel lo recibió con un silencio agradecido, sin palabras que pudieran romper la concentración del trabajo. El anciano examinó la pared de barro que habían levantado la víspera y asintió con aprobación. Había aguantado la lluvia nocturna sin deshacerse. Eso era buen signo. Empezaron a trabajar de inmediato mientras Clara jugaba con las sobras de barro seco. Ezequiel le enseñó a Isabel cómo cortar las ramas gruesas para hacer el esqueleto del techo. El sonido del hacha golpeando la madera resonaba en el pantano como un tambor lejano. Cada golpe era un mensaje para quien pudiera estar escuchando desde la tierra firme. «Estamos aquí», decían los golpes. «Y no nos vamos». El progreso era lento porque el barro necesitaba tiempo para secar entre capas. Isabel sentía el peso del vientre cada vez que se agachaba para recoger agua. El bebé se movía con más frecuencia, como si supiera que el tiempo se acababa. Ezequiel notó su cansancio y le ordenó descansar cada hora. «No sirve de nada construir una casa si la madre se cae antes de terminarla», decía él con voz firme. Isabel obedecía a regañadientes porque el miedo a detenerse era mayor que el dolor. Mientras trabajaban, Ezequiel sacó de su saco un paquete envuelto en tela aceitada. Lo guardó bajo una piedra hueca cerca del árbol viejo. Isabel lo vio, pero no preguntó. Sabía que cuando alguien esconde algo con tanto cuidado, es porque ese objeto vale más que la vida. ¿Qué protege un hombre cuando lo ha perdido todo? Solo protege la verdad. Al caer la tarde, el sonido de cascos de caballo rompió la calma del pantano. No era ruido suave de un animal pastando. Era el trote pesado de varios caballos sobre tierra dura. Isabel se congeló con el hacha en la mano. Ezequiel se enderezó lentamente y miró en dirección al camino. No se escondieron. No tenían dónde esconderse. Los caballos se detuvieron en el borde del pantano, donde el barro empezaba a ser demasiado blando para los animales. 3 hombres montados observaban la estructura desde la distancia. No llevaban uniformes, pero sus ropas eran mejores que las de los trabajadores del campo. Uno de ellos señaló hacia donde estaba Isabel. El gesto fue claro y despectivo, como quien señala una mancha en la pared que hay que limpiar. Isabel apretó el mango del hacha hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No iba a correr. Esta vez se quedaría plantada en su tierra. Los hombres no se acercaron más ese día. Dieron la vuelta y se fueron por donde habían venido, levantando una nube de polvo rojo. El sonido de los cascos se desvaneció, pero la tensión se quedó flotando en el aire. Ezequiel suspiró y volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Era el capataz del suegro, dijo sin mirar a Isabel. Volverán con más gente. Isabel asintió, lo sabía. El suegro no toleraba la desobediencia pública. Que una mujer expulsada viviera libre en sus tierras era un insulto que no podía dejar pasar. La noche cayó pesada y húmeda. Isabel durmió con el cuchillo bajo la almohada de hojas secas. Clara dormía abrazada a su pierna. El bebé en el vientre estaba quieto, como si también contuviera la respiración. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que la violencia llegara hasta su puerta? El pantano era grande, pero el odio del suegro era más grande aún. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo y el clima. El cielo se ponía gris cada mañana y el aire olía a tormenta cercana. Isabel trabajaba con una furia silenciosa, levantando la segunda pared mientras Ezequiel reforzaba el techo con cañas tejidas. La comunidad del pueblo empezó a hablar. Las noticias viajaban más rápido que los caballos.
Algunas mujeres endiaban pan duro escondido en cestas que dejaban en el borde del camino. Otras escupían cuando pasaban cerca del pantano. La división era visible. Los pobres veían en Isabel un espejo de sus propios miedos. Los ricos veían un ejemplo peligroso que había que cortar de raíz. Ezequiel recibía los recados de los vecinos y los filtraba para no asustar a Isabel, pero ella escuchaba los rumores en el viento. Decían que el suegro había ido a la ciudad a buscar documentos. Decían que iba a traer a la policía para quemar el refugio. ¿Podía un papel destruir un hogar construido con barro y sangre? El dolor en la espalda de Isabel cambió de naturaleza. Ya no era solo cansancio. Eran contracciones que venían y se iban como olas pequeñas. Se apoyaba contra la pared húmeda y esperaba que pasaran. No era el momento. El bebé no podía venir ahora con la casa a medio terminar. Ezequiel la observaba con preocupación, pero no decía nada. Sabía que decirlo en voz alta lo haría real. Una tarde, mientras mezclaba barro, Ezequiel se detuvo y miró hacia el suelo. «Esta tierra no es de él», dijo de repente. Isabel dejó la pala. «¿De quién es?», preguntó ella con la voz tensa. «Del rey», respondió el anciano. «O del pueblo. Nadie puede ser dueño del agua que corre debajo». Sacó el paquete envuelto en tela de su escondite y lo acarició sin abrirlo. «Hay pruebas», dijo, «pero hay que encontrar el lugar exacto. El pantano guarda memorias que los hombres olvidan». Isabel sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de pruebas?». Ezequiel guardó el paquete de nuevo. «Primero terminemos el techo. Luego buscaremos la verdad». La tormenta llegó 3 días antes de lo previsto. El viento empezó a silbar entre los juncos con una fuerza que doblaba los árboles viejos. Isabel terminó de sellar la última grieta del techo justo cuando las primeras gotas gruesas comenzaron a caer. El refugio estaba listo. Era pequeño, oscuro y olía a tierra mojada, pero era sólido. Esa noche el dolor de Isabel se volvió constante. Ya no eran olas. Era una presión constante que no la dejaba respirar. Ezequiel preparó agua caliente sobre una hoguera protegida del viento. Clara se quedó dormida en un rincón, ajena a la tensión. Isabel se acostó sobre las pieles secas que habían logrado reunir. Las contracciones se espaciaban, pero eran fuertes. Ezequiel se sentó cerca de la entrada con el hacha en las manos. No dormiría esa noche. Haría guardia contra la tormenta y contra los hombres. Isabel cerró los ojos y se concentró en su respiración. El bebé quería salir, y ella quería darle un techo antes de que naciera. El trueno retumbó tan cerca que el suelo vibró bajo sus espaldas. El parto fue rápido y silencioso, como si el niño supiera que no debía hacer ruido. Isabel dio a luz en la madrugada, con la lluvia golpeando el techo de cañas. No hubo gritos, solo el sonido de su esfuerzo y la voz baja de Ezequiel animándola. Cuando el niño nació, lloró con fuerza, un sonido vivo que desafió el ruido de la tormenta. Isabel lo tomó en sus brazos empapados de sangre y sudor. Era pequeño, pero estaba sano. Lo limpió con un trozo de tela limpia que había guardado para esto. Clara despertó y miró al bebé con ojos curiosos. «Es mi hermano», dijo sin miedo. Isabel sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa cansada, pero real. El suegro no había venido. La policía no había llegado. La tormenta aislaba el pantano del mundo exterior. Por unos días estaban solos y seguros. Ezequiel cocinó una sopa caliente y comieron juntos alrededor del fuego. Parecía que habían ganado. Parecía que lo peor había pasado. Pasaron 2 semanas de calma extraña. El suegro no dio señales de vida. Los vecinos dejaron de comentar la historia porque aparecieron otros problemas en el pueblo. Isabel recuperaba fuerzas mientras amamantaba al niño. Le pusieron por nombre Mateo. El refugio se asentó con la lluvia y el barro se volvió duro como piedra. Ezequiel salía a pescar y volvía con comida suficiente para todos. Isabel empezaba a creer que podrían vivir allí el resto de sus días. El pantano ya no le parecía un lugar de muerte. Era su fortaleza. Las raíces del árbol viejo sostenían la casa como si fueran parte de la familia. Clara aprendió a caminar sobre los troncos sin caerse. Mateo crecía fuerte y sonriente. Isabel miraba a sus hijos y sentía una paz que no conocía desde antes de casarse. Quizás la expulsión había sido una bendición disfrazada.
Quizás el destino los había traído aquí para protegerlos. El sol brillaba sobre el agua estancada y la hacía parecer oro líquido. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Ezequiel pasó una tarde mirando el horizonte con el ceño fruncido. El aire había cambiado de olor. Olía a ozono y a presión baja. Una tormenta de verdad se acercaba, no como una anterior. Esta venía cargada desde el mar. Isabel notó su inquietud. «¿Qué pasa?», preguntó mientras enrollaba una manta. «El agua sube», dijo él señalando los juncos. «Mira las marcas en las piedras. El nivel ha subido 2 palmos en 3 días». Isabel miró las piedras cerca de la orilla. Ezequiel tenía razón. Una línea de algas marcaba donde llegaba el agua antes. Ahora el agua lamía esa línea. El pantano se estaba llenando. Si el agua subía demasiado, el montículo donde estaban construidos podría convertirse en una isla o desaparecer bajo el lodo. «Necesitamos subir la casa», dijo Isabel con pánico. «No hay tiempo», respondió Ezequiel. «La tormenta llegará esta noche y viene con viento del sur. Eso empuja el agua hacia aquí». Isabel miró a sus hijos. Clara jugaba tranquilamente cerca del fuego. Mateo dormía en la cuna de ramas. No podían moverse ahora. Estaban atrapados. El viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo las paredes de barro. El techo crujió bajo la presión. Isabel recogió a Mateo y abrazó a Clara. Ezequiel salió a reforzar los laterales con sacos de tierra. La lluvia comenzó a caer como si el cielo se hubiera roto. No era agua. Era un muro líquido que golpeaba sin piedad. El agua del pantano subió visiblemente en menos de 1 hora. Entró por debajo de las paredes, infiltrándose en el suelo seco. Isabel sintió el frío del agua tocando sus pies descalzos. «¡Se está llenando!», gritó sobre el ruido del viento. Ezequiel entró empapado. «Hay que subir a las ramas del árbol, ahora». Isabel no dudó. Tomó a los niños y treparon por las raíces expuestas del árbol viejo que servía de pilar central. Desde las ramas, vieron cómo el agua invadía el refugio. La hoguera se apagó con un siseo violento. Las pertenencias que habían acumulado con tanto esfuerzo flotaban ahora en la oscuridad del interior. El techo aguantaba, pero las paredes se deshacían bajo la presión del agua. Isabel apretó a los niños contra su pecho. El árbol se mecía con el viento. «¡Y Ezequiel!», gritó ella. El anciano estaba abajo, intentando salvar el paquete de documentos que había escondido bajo la piedra. El agua le llegaba a la cintura. Isabel quiso bajar a ayudarlo, pero el viento la empujó contra el tronco. «No puedo dejarlo», gritó Ezequiel desde abajo. «Es la única prueba». Isabel lloraba sin sonido. La casa se derrumbaba, su seguridad se desmoronaba, y el único hombre que las ayudaba arriesgaba la vida por un papel viejo. ¿Valía la pena un papel más que sus vidas? El agua seguía subiendo. Llegó a las rodillas de Ezequiel, luego a la cintura. El anciano logró sacar el paquete, pero resbaló en el barro. Cayó al agua negra. Isabel gritó su nombre, pero el viento se tragó su voz. En ese momento, entre los árboles de la orilla firme, aparecieron luces de linternas. Eran varias. Se movían con orden. No eran vecinos curiosos, eran hombres con autoridad. El suegro había esperado la tormenta para atacar. Sabía que el agua los debilitaría. Las luces se acercaron al borde del pantano. Isabel vio las siluetas de los policías con sus capotes negros. El suegro estaba con ellos, señalando hacia el árbol donde se escondían. No podían bajar. El agua los rodeaba. El techo del refugio cedió con un estruendo horrible y se hundió en el lodo. Isabel estaba atrapada en el árbol con 2 niños pequeños, el agua subiendo y los enemigos esperando en la orilla. Ezequiel no emergía del agua negra. ¿Había muerto ahogado? ¿Había logrado salvar el documento? Las linternas iluminaron la copa del árbol donde estaban. Una voz potente gritó desde la orilla. «¡Bajen de ahí! Están bajo arresto por invasión de propiedad privada». Isabel miró a sus hijos. Miró el agua oscura que seguía subiendo. Miró las luces de los enemigos. No había salida. El frío le calaba los huesos. El bebé empezó a llorar débilmente. Isabel cerró los ojos un instante. ¿Era este el final de su resistencia? El agua le llegó a los tobillos mientras estaba subida en la rama. La corriente era fuerte. La rama crujió bajo su peso. Algo grande se movía en el agua debajo de ella.
No era un tronco, era demasiado lento, demasiado deliberado. Isabel contuvo el aliento. Las linternas se acercaban más. La voz del suegro sonó de nuevo, más cerca, triunfante. «No tienen a dónde ir. ¡Ríndanse!». Isabel no esperó a ver qué era lo que se movía bajo sus pies. El instinto de supervivencia fue más rápido que el miedo. Gritó a Clara que se aferrara al tronco con las piernas y que no soltara al bebé bajo ninguna circunstancia. La niña sintió con los ojos desorbitados por el terror. Isabel se dejó caer al agua negra sin pensar en el frío que le cortaría la respiración. El impacto fue como recibir un golpe de mazo en el pecho. El agua le entró por la nariz y la boca, sabiendo a lodo y a podredumbre antigua. Abrió los ojos bajo la superficie aunque ardían. La visibilidad era nula, solo sombras densas que se movían con la corriente. Recordó las indicaciones de Ezequiel. Debajo de la raíz más gruesa, donde el agua formaba un remolino. Nadó hacia el fondo a tientas, con las manos extendidas como garras. Sus dedos rozaron la corteza áspera del árbol sumergido. Buscó a ciegas entre las raíces que se entrelazaban como dedos de un gigante muerto. El aire en sus pulmones comenzaba a agotarse. Los puntos negros bailaban en su visión. Entonces sus manos tocaron algo duro y rectangular. Era la caja. Estaba atrapada entre dos raíces. Tiró con todas sus fuerzas, pero no se movía. El lodo la succionaba hacia abajo. Escuchó un bufido cerca de su oído. Algo grande pasaba rozando su pierna. No era un tronco, era un cuerpo vivo. Isabel pataleó y logró liberar la caja con un tirón violento que le dislocó el hombro. Subió hacia la superficie luchando contra el peso del metal mojado. Cuando rompió la superficie, el aire entró en sus pulmones como fuego. Tosió agua y barro. Ezequiel estaba allí, agarrado a una rama baja, con la cara pálida y una herida en la frente que sangraba mezcla con el agua. La ayudó a subir la caja antes de que se la arrebatara la corriente. Los dos quedaron colgados del árbol, temblando de frío, con el agua lamiendo su cintura. El refugio que habían construido con tanto amor ya no existía. Solo quedaban algunas ramas flotando en la oscuridad. Las linternas de los hombres en la orilla estaban a menos de 20 metros. La luz amarilla barría el agua buscando movimiento. Isabel abrazó la caja contra su pecho como si fuera un tercer hijo. Pesaba más que el bebé. ¿Valía la pena morir por un objeto desconocido en medio de una tormenta? El suegro gritó de nuevo. Dijo que si no bajaban en un minuto, enviaría a los hombres al agua. Ezequiel tosió y escupió sangre. Dijo que aguantaran hasta el amanecer. La noche era su aliada porque el agua era demasiado peligrosa para que los hombres entraran con caballos. Isabel asintió aunque no tenía fuerzas. Clara sollozaba en lo alto del árbol, pero se mantenía firme. Mateo había dejado de llorar, vencido por el frío. Isabel sentía como el calor se le escapaba del cuerpo poco a poco. El entumecimiento le subía por las piernas. Miró la caja que protegía con los brazos. Sentía las esquinas metálicas clavándose en sus costillas. ¿Qué había dentro que era más importante que sus vidas? Ezequiel la miró y leyó la pregunta en sus ojos. Dijo que dentro estaba la libertad. Isabel no entendía, pero apretó más fuerte. La noche se hizo eterna. Cada minuto era una hora, cada ola era una amenaza. Pero el amanecer llegó finalmente, gris y lluvioso, disipando las sombras. Con la luz del día, la tormenta amainó lo suficiente para que pudieran bajar del árbol hacia un banco de tierra que había quedado expuesto. Estaban empapados, sucios y heridos, pero vivos. Los hombres del suegro se habían retirado a la orilla firme, esperando órdenes. Isabel puso la caja sobre una piedra seca. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la tapa. Ezequiel se acercó cojeando. Dijo que usara el cuchillo para romper el sello de cera. Isabel clavó la hoja oxidada en la cera negra. El sonido fue seco, como un hueso partiéndose. La tapa cedió con un quejido de metal viejo. Dentro, envuelto en un aceite que había protegido el contenido durante décadas, había un rollo de papel grueso y una medalla de plata. Isabel desplegó el papel con cuidado infinito. Las letras eran antiguas, escritas con tinta que se había vuelto marrón con el tiempo. Ezequiel se acercó para leer por encima de su hombro. Sus ojos viejos se llenaron de lágrimas. Dijo que era un decreto imperial firmado por el propio emperador en 1850. El documento declaraba que todas las tierras pantanosas de la región eran propiedad de la corona para uso público de pesca y recolección.
Ningún particular podía acercarlas ni venderlas. El suegro había ocupado esas tierras ilegalmente durante 20 años, engañando a los vecinos y a las autoridades locales. Isabel leyó la frase final del documento. Protegerá estas aguas para el sustento de los pobres. Sintió que las piernas le fallaban. No era solo un papel, era la validación de su resistencia. Era la prueba de que no eran invasores, eran los guardianes legítimos. La medalla de plata tenía grabada la imagen de un sol naciente. Ezequiel dijo que su padre la había escondido allí antes de morir, para que nadie la encontrara hasta que fuera necesario. El sol comenzó a salir con fuerza, secando el barro y calentando el aire húmedo. Isabel se puso de pie con la caja en una mano y el documento en la otra. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Ya no tenía miedo. La vergüenza había desaparecido. Solo quedaba una certeza fría y dura como el hierro. Caminó hacia la orilla donde esperaban los policías. El agua le llegaban a rodillas, pero no se detuvo. Clara la seguía de la mano, cargando al pequeño Mateo envuelto en la manta mojada. Ezequiel cerraba la marcha, cojeando pero con la cabeza alta. Los policías se miraron entre sí, confundidos por la determinación de aquella mujer empapada. El suegro estaba allí, con su sombrero limpio y su chaleco seco, mirándolas con desprecio. Gritó que las arrestaran por daños a la propiedad. Isabel no gritó, solo extendió el documento hacia el jefe de la policía. El jefe de la policía era un hombre joven que había llegado hacía poco a la región. Tomó el papel con guantes de cuero. Lo leyó en silencio mientras el suegro exigía acción a su espalda. El viento movía las esquinas del documento antiguo. El jefe de la policía palideció al ver el sello imperial. Conocía ese sello. Sabía que ignorarlo podría costarle su cargo o algo peor. El suegro se dio cuenta del cambio en la actitud del oficial. Intentó ofrecerle dinero con un gesto discreto de la mano. Dijo que el papel era viejo y no tenía validez. El jefe de la policía se dio la vuelta lentamente. Miró al suegro con ojos fríos. Dijo que el documento era válido y que las tierras eran fiscales. Ordenó a sus hombres guardar los bastones. El suegro abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. La autoridad del imperio era mayor que su dinero local. Isabel se quedó parada en el barro sin decir una palabra. No necesitaba hablar. El documento hablaba por ella. El suegro intentó acercarse para arrebatar el papel, pero los policías le cerraron el paso. Por primera vez en su vida, el hombre que la había expulsado parecía pequeño. Sus hombros se encorvaron, su mirada evitó la de Isabel. Los vecinos que se habían acercado para ver el desalojo empezaron a murmurar. El rumor corrió como pólvora. La mujer del pantano tenía la ley de su lado. El suegro dio media vuelta y se subió a su caballo sin mirar atrás. Sus hombres lo siguieron, cabizbajos. Isabel vio cómo se alejaban por el camino de barro. No sintió alegría, sintió alivio. Un alivio pesado que le permitía por fin respirar. El jefe de la policía se acercó a ella. Dijo que el ayuntamiento tendría que revisar los títulos de toda la zona. Dijo que ella podía quedarse. Las semanas siguientes transformaron el pantano. La noticia del documento atrajo a personas de otros pueblos que habían sufrido desalojos similares. Vinieron carpinteros, albañiles y pescadores. Trajeron herramientas, clavos y tejas. No querían dinero. Querían ayudar a construir algo justo. Isabel dirigía el trabajo desde la orilla, con Mateo en la cadera y Clara corriendo entre los materiales. La casa nueva era más grande y sólida que la anterior. Tenía paredes de ladrillo cocido y un techo que no goteaba. Ezequiel supervisaba los cimientos para que el agua no volviera a entrar. El pantano ya no era un lugar de miedo. Se convirtió en un punto de encuentro. La gente venía a pescar legalmente y a compartir los caches. El suegro intentó vender sus otras tierras, pero nadie quiso comprarle. Su reputación estaba destruida. Sus propios hijos empezaron a distanciarse de él al ver cómo trataba a Isabel. La soledad fue su castigo final. Isabel nunca pidió dinero por el descubrimiento. Solo pidió que el pantano se mantuviera abierto para quien necesitara refugio. El ayuntamiento colocó una placa de bronce en la entrada del terreno. Decía que esas tierras eran para el sustento de los pobres. Isabel leyó la placa el día de la inauguración. Pasó los dedos sobre las letras grabadas. Recordó el frío del agua, el peso de la caja, el miedo en los ojos de Clara. Todo había valido la pena. No para hacerse rica,
sino para demostrar que la dignidad no tiene precio. Ezequiel murió 2 años después, durmiendo en su silla bajo el árbol viejo. Lo enterraron cerca del pantano, donde él quería estar.